Muchísimas gracias por invitarme y buenos días a todas y todos. Hoy voy a hablar sobre el valor del conocimiento para enfrentarnos a los retos del mercado laboral del futuro, gestión de la información avanzada. Y quiero empezar haciendo algunos comentarios que están relacionados con los factores principales responsables de los cambios en el mercado laboral. El mercado laboral está caracterizado por cambios estructurales relacionados con algunas macrotendencias y específicamente la innovación tecnológica que está reformulando los puestos de trabajo hacia una verdadera revolución digital. El segundo punto es el elemento demográfico que ha sido comentado ya por Ruth anteriormente. Las personas de más de 65 años serán el doble o se multiplicarán por 2 entre 1990 y 2020. Y el tercer elemento sería la movilidad en el trabajo. El 20% de los trabajadores europeos han nacido en un país distinto al país en el que trabajan. Y finalmente tenemos el elemento de la sostenibilidad que va creciendo. Al mismo tiempo, también hay eventos indirectos no estrictamente ligados con el mercado laboral. Lo más relevante son las crisis económicas y financieras de 2009 y más recientemente la crisis de la pandemia y la dramática guerra en Ucrania. Estos eventos indirectos tendrán un efecto aún mayor en el mercado laboral. Y profundizando, me gustaría también hablar sobre cuál es el impacto sobre los trabajadores. En primer lugar, la digitalización y la revolución tecnológica tiene un efecto sustancial sobre los puestos de trabajo. Algunos de estas ocupaciones están desapareciendo, mientras que otras van emergiendo. Y estas que van emergiendo a veces son variantes de algo que ya existe y otras son realmente ocupaciones nuevas y ocupaciones que no existían hasta hace unos cuantos años. Y luego tenemos las competencias. Las competencias están reformulando los puestos de trabajo aún más. Competencias digitales, las llamadas soft skills, así como las competencias verdes, van creciendo y cada vez son más importantes y están relacionadas con la tecnología y el medio ambiente. Además, las competencias pueden definir una ocupación y no viceversa. Desde este punto de vista, el aprendizaje a lo largo de la vida para dar apoyo a la recualificación siempre es muy importante. Y por último, tenemos el impacto de la robotización. Esto nos muestra cuáles son aquellos puestos de trabajo que tienen un nivel bajo de competencias de reflexión y dexteridad manual. Muchos de estos se robotizarán en unos pocos años. En este escenario, el conocimiento de qué es lo que ocurre en el mercado laboral es crucial. Y para dar apoyo a los que toman las decisiones, a los trabajadores y a las empresas y el mercado laboral en términos generales. Específicamente vemos cambios de competencias, que es un elemento relevante para mantener un mercado laboral sostenible y donde cada vez podemos reducir más la diferencia entre competencias y puestos o vacantes. Un problema importante actualmente.
A lo largo de varios años hemos estado trabajando con Eurostat y Cedefop en un proyecto innovador que analiza las vacantes que podemos ver online y que ofrecen las distintas empresas. Lo que queremos es desarrollar un nuevo conocimiento para dar apoyo a la toma de decisiones de los distintos mercados laborales. El proyecto recoge alrededor de 40 millones de informaciones sobre vacantes para los 27 más 1 países europeos en más de 30 lenguas. Se recogen los datos, se procesan y se analizan utilizando Big Data y artificial. En este proyecto nos enfrentamos a distintos retos, desde los aspectos metodológicos y tecnológicos a un valor añadido del conocimiento. Como he dicho anteriormente, y hablando de este valor añadido del conocimiento, que supone descubrir la contribución, en este caso, de estas vacantes para mejorar los procesos de toma de decisiones. Brevemente, el paso metodológico para transformar esta información de vacantes o de ofertas en conocimiento se basa en 5 puntos. El primero tiene que ver con la selección de las fuentes, realizada con el apoyo de los expertos de cada uno de los países. Recogemos datos de más de 550 portales. El segundo paso es transformación de datos y limpieza desde las lenguas a los datos que necesitamos para luego poder analizar. Y luego tenemos una clasificación de las distintas ocupaciones a través de Machine Learning y distintas tecnologías para tener una única taxonomía. Y luego finalmente tenemos la visualización de datos. Se utiliza una herramienta de gráficos para que este conocimiento sea accesible a las distintas partes interesadas. Las primeras 4 fases se centran principalmente en la naturaleza más técnica, pero esta última fase se centra más en el usuario que se beneficia de la información. Ahora me gustaría darles algunos ejemplos de análisis de nuestra actividad de investigación. Tenemos información derivada de este Big Data en cuanto a vacantes u ofertas de trabajo. El primer ejemplo que les voy a dar es este Novelty Index o este índice de novedad, que es un indicador que mide cuáles son las demandas de competencias en los puestos de trabajo y cómo van cambiando estas demandas de competencias a lo largo del tiempo. Para hacer esto, tenemos en cuenta 3 variables. En primer lugar, las tendencias en cuanto a vacantes u ofertas, definiendo un porcentaje de variación de número de ofertas a lo largo del tiempo. La segunda variable es la novedad en cuanto a competencias, identificando el porcentaje de competencias añadidas a un puesto desde 2019 comparado con el año 2015. El tercer componente es la variación de relevancia o importancia, estimando cuál es la relevancia de las competencias comunes entre 2015 y 2019 para cada una de estas ocupaciones. En este caso, se estima si una competencia en 2019
es más o menos importante comparado con lo que se buscaba en el año 2015. El resultado de este índice, y que les mostraré, está basado en 3,1 millones de ofertas de trabajo en Italia que se han ido recogiendo entre 2015 y 2019. En esta transparencia podemos ver el mapa de cuál es la demanda de competencias y cómo va cambiando a lo largo del tiempo. En esta imagen podemos ver alrededor de 300 ocupaciones y luego cada uno está en su campo, como puede ser, por ejemplo, el campo de las TICs, el de la producción, el de los recursos humanos y la gestión, o marketing y ventas y demás. Cada punto que vemos en este gráfico representa una ocupación y el color representa los distintos campos profesionales. El eje de la X nos representa la novedad en competencias, que, como he explicado anteriormente, es el porcentaje de competencias que se añaden a las competencias que ya se tenían en cuenta en 2015 y que es lo que se ha añadido hasta 2019. La Y nos muestra la variación en relevancia de esta cohorte de competencias, teniendo en cuenta los años que se han ido observando. Podemos ver una alta variación en la parte superior derecha, que principalmente tiene que ver con aquellas ocupaciones relacionadas con las TICs, en ese color azul oscuro. Pero al mismo tiempo, todas las ocupaciones tienen que ver con la variación en competencias. La línea roja es el valor medio en el eje X, que sería un 17%, y el valor medio para todas las ocupaciones que se han ido observando en el estudio. Y en la eje de la Y tenemos también la media. Así que podríamos decir que las ocupaciones van cambiando de forma muy rápida y las competencias para cada una de estas ocupaciones también va cambiando. En 5 años vemos cuál ha sido este cambio. A partir de las dos variables observadas, obtenemos este índice que mide del 0 al 100 el valor del cambio en las competencias para cada una de las ocupaciones. En esta transparencia podemos ver las ocupaciones donde ha habido mayor cambio de competencias o de demanda de competencias. Empezamos con los especialistas de datos, luego los especialistas en cloud computing, pero también podemos ver otras ocupaciones como alguien que trabaja en seguros, un ingeniero biomédico o una persona que trabaja en gestión de marca. Y ahora me gustaría pasar a las consideraciones finales sobre lo anterior dicho. En estos 5 años se han observado cambios significativos en las competencias para cada una de las ocupaciones. Los cambios tienen un impacto de la digitalización y las competencias digitales, pero también se incluyen otras competencias soft o transversales. Si las competencias digitales van a tener un impacto en la actividad y los procesos laborales, las soft skills o competencias blandas son más importantes para las ocupaciones porque la actividad de trabajo va a enfrentarse a mayor complejidades. Además, habrá que enfrentarse a problemas complejos que tendrán que solucionarse en nuestras ocupaciones o puestos de trabajo. El segundo ejemplo tiene que ver con dar apoyo a el mercado laboral y los trabajos, teniendo en cuenta la falta de alineación entre la oferta y la demanda.
La pregunta es ¿cuáles son las competencias requeridas para mi trabajo? ¿Son las mismas que tengo? ¿Y cuáles son las nuevas competencias que debería adquirir? ¿Cuáles son aquellos puestos que están alineados con mis competencias? Intentar dar respuesta a estas preguntas significa identificar la información adecuada para los procesos de reskilling y upskilling o recualificación. Para ello, empezamos con Skill to Job, competencia a la ocupación. Las competencias son las que definen esa ocupación y no viceversa. Esta herramienta necesita que los trabajadores puedan incluir aquellas competencias y también que hablen de cuál es su ocupación o su puesto de trabajo. En esta transparencia tenemos un ejemplo que se ha obtenido a través de Skill to Job. Se contestan las preguntas, cuáles son tus competencias, en este caso tenemos WordPress, diseño gráfico, Adobe Photoshop, y cuál es tu rol actual, especialista en marketing. Aquí el sistema nos muestra cuál es la importancia vista por número de estrellas de las competencias del trabajador. Los valores se obtienen obteniendo la demanda y esto se ve teniendo en cuenta las vacantes. Luego, en el enfoque de reskilling y upskilling, las herramientas identifican cuáles son las competencias que se deben adquirir y cuáles serían importantes de tener. También en este caso, hay elementos relevantes que pueden ser Web Analytics, Search Engine, HTML5 o diseño responsivo. Finalmente, nos muestra cuáles son aquellas ocupaciones con similitudes en cuanto a competencias. Y nos dice cuáles serían estas ocupaciones. En este caso, un especialista digital de medios de comunicación o desarrollador web y multimedia, que tendrían unas competencias similares al del especialista de marketing. Y esto es una oportunidad para conocer mejor cuál es la demanda de competencias del mercado y, por lo tanto, la demanda para los trabajadores, para que ellos sepan en qué invertir y ver cuáles son las competencias que tienen que adquirir, y para los operadores poder planificar intervenciones específicas de formación. El tercer y último ejemplo tiene que ver con la evolución verde o ecológica. El objetivo en este caso es verificar el impacto de la demanda de estas competencias verdes en el mercado laboral. Para ello también analizamos millones de vacantes, ofertas de trabajo para ver cuál era la taxonomía y ver cuál era el impacto de lo verde en el mundo laboral. This issue is very important because en los últimos años ha sido muy importante el impacto medioambiental en el mundo laboral. De hecho, se está convirtiendo en algo crucial. De hecho, hay muchas competencias y competencias que se van adaptando para ser más sostenibles. Estamos intentando dar respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles son los puestos de trabajo que están más en demanda o que demandan más estas competencias verdes? ¿Qué es lo que caracteriza a lo que llamaríamos una vacante o una ocupación verde? Y si podemos estimar cuál es el impacto de estas competencias ecológicas dentro de una ocupación y cuál es la presencia de estas competencias verdes dentro de las ocupaciones ya existentes. En esta siguiente transparencia se puede ver en resumen cuál es el proceso que se ha utilizado para dar respuesta a esas preguntas que planteábamos anteriormente. En primer lugar, sacamos las competencias verdes de ESCO.
En segundo lugar, para cada una de estas ocupaciones calculamos el porcentaje de vacantes que demandan estas competencias y para ello vemos cuál es la presencia y luego vemos cuál es el porcentaje que tiene competencias verdes y se vuelve a recalcular comparando con las otras competencias que se requieren. Aquí podemos ver hasta qué punto se demandan competencias eco o verdes para cada puesto de trabajo y vemos cuál es la presencia de esa ocupación y cuál es el nivel de competencias verdes que se demandan. Aquí en esta transparencia vemos algunas de esas ocupaciones donde hay una presencia de entre un mínimo un 5 a un 20% de competencias verdes. Por ejemplo, en ingeniería civil se pide un 5% por lo menos de estas competencias, pero también para técnicos de minería y metalúrgicas. Y aquí vemos algunas de estas competencias verdes o eco que se han identificado a lo largo del estudio y que forman parte de nuestra taxonomía. Por concluir, el mercado laboral está cambiando de forma muy rápida. Ser capaces de observar estos cambios en tiempo real es un elemento crucial para poder desarrollar un mercado laboral inclusivo. Combinar Big Data con las estadísticas oficiales y los datos administrativos es un activo para mejorar el conocimiento y dar apoyo a la toma de decisiones para todos los agentes que forman parte del mercado laboral, desde los políticos a los ciudadanos, incluyendo empresas, servicios de empleo públicos y la formación profesional. El fomentar el conocimiento es uno de los elementos principales para la definición de políticas específicas para el upskilling y el reskilling. Dar apoyo a los ciudadanos en desarrollar una carrera profesional con un escenario de aprendizaje a lo largo de la vida es muy importante, así como definir servicios para dar apoyo a los trabajadores o desempleados en sus carreras. Y, por último, nos ayuda a prestar apoyo a las empresas a la hora de desarrollar su capital humano desde el punto de vista de la empleabilidad. Muchísimas gracias.